Hola, buenas tardes, nuevamente con ustedes para presentarles ya la última actividad de este módulo 1, que es la actividad integradora. Esta actividad integradora pues tiene un valor de 15 puntos y espero que todo el mundo tenga la intención de sacar esos 15 puntos. Les pido por favor revisen la rúbrica que está al principio del curso, vienen todas las rúbricas. ¿Y qué es lo que debe de contener? Se trata de que ustedes elaboren a manera de un escrito. Un escrito. No van a responder a manera de cuestionario. Si bien es cierto que vienen varias preguntas aquí, son muchas preguntas, pero hay que responderlas describiéndonos ustedes a su entorno físico. Nos van a platicar como si fuera un cuento, como si estuvieran presumiéndole a alguien su entorno, lo mucho que lo conozcan, mucho que lo conocen, y aplicando pues sus conocimientos geográficos que han obtenido hasta ahorita. Se te pide pues que este escrito sea mínimo de 3 cuartillas, lo que viene siendo el contenido. Hay que ponerle, si bien es cierto, una presentación, nombre de actividad, y van a empezar ustedes a manera de introducción poniéndome la ubicación tanto absoluta como relativa de su domicilio. La relativa es la que le pondrían ustedes a un paquete para que les llegara a ustedes a su casa, el domicilio, la colonia, la ciudad, la zona postal, el estado donde viven, el país donde viven. Esa sería su localización relativa. La absoluta es la que ustedes me van a poner tomando como referencia el Google Earth. ¿Recuerdan el Google Earth? Donde ustedes se les pidió que ubicaran su domicilio con el cursor y ahí debajo de la imagen decía la ubicación, tantos grados, tantos minutos, tantos segundos al norte del Ecuador, tantos grados, tantos minutos, tantos segundos al oeste del meridiano cero de Greenwich y a 1000 y tantos metros sobre el nivel medio del mar. Eso es lo que me tienen que poner ahí, una imagen del lugar donde viven, y me tienen que poner ahí lo que les marca ahí en esa imagen, ¿sí? Posteriormente van ustedes a continuar con el ensayo, ¿sí? Ya que hicieron ustedes a manera de introducción la localización de su domicilio, pues nos van a empezar a hablar del análisis de los elementos que estructuran tu espacio. Y aquí, lógico que nos vamos a hablar de nuestro espacio físico, los factores físicos. Ahí, qué tipo de clima existe, cuáles son los factores que tenemos. En Guadalajara tenemos un clima muy agradable, ¿sí? ¿Cuáles son esos factores que hacen que Guadalajara tenga un clima muy agradable? ¿Qué tipo de relieve se presenta aquí en Guadalajara? ¿Cuáles son esas características que presenta el relieve? Van a hablar del río Santiago, aunque pues decíamos que muy poco lo conocen, pero me imagino que ya con las lecturas, con lo que hicieron, ya se enteraron qué tipo de río es, qué tipo de vertiente tiene, qué tipo de caudal, de régimen y todos esos aspectos que vienen ahí respecto a cómo se pueden clasificar los ríos. Y del lago, pues vamos a hablar del lago de Chapala, también qué características tiene. Generalmente pues no vivimos en ninguna zona costera, así es de que de ahí de la zona costera no vamos a hablar nada porque pues no tenemos mucha relación con ello. Sí tenemos que hablar acerca de cuáles son las especies de vegetales que más proliferan en la colonia donde vivimos. Cuando vimos el análisis de la vegetación, ahí me le ponen un poquito de eso, cuáles son también la fauna, los animalitos que existen por aquí y cuáles son los principales recursos naturales que se pueden aprovechar en su localidad. Enseguida nos van a hablar de las actividades económicas, su colonia, su ciudad, cuáles características tiene, qué es lo que se produce, qué es lo que se hace. Recuerdan que hicieron la actividad de lo que sucede para satisfacer mis necesidades, que buscaron 10 productos que fueran de aquí, y bueno, con lo que buscaron y todo eso se dieron cuenta que es lo que se produce en Jalisco. También de las actividades esas económicas vamos a hablar,
También que se busquen un poquito de información de las cuestiones sociodemográficas, la población, la gente que vive en su colonia, cómo está distribuida, más hombres, más mujeres, qué edades tienes, etcétera, etcétera, etcétera. Sí, y bueno, básicamente eso es lo que van ustedes a hacer, ¿sí? A responder a todas esas preguntas. Y les repito, no lo van a entregar como un cuestionario, no, es un escrito a manera de ensayo, sí, ahí donde me van a ir poniendo todo lo que ustedes hayan aprendido en esta primera unidad respecto a los factores físicos de su entorno inmediato, de su entorno. Y pues espero que chequen nuevamente tanto la lista de cotejo que viene en su libro como también las rúbricas de evaluación que vienen aquí en el curso. Al principio ahí vienen cuáles son para que las chequen, por favor, y estemos atentos de ello. Muchas gracias y pues a trabajarle todo mundo.